Bienvenidas, bienvenidos una vez más a tu programa Meta Empresas Incorporated. Aquí estaremos la próxima media hora compartiendo saberes, compartiendo con gente que sabe mucho de muchos temas. Y hoy de verdad me honra tener a un compañero profesor de mi querida UNIR. Estoy hablando de Fidel Bedía Castillo. Bienvenido, Fidel. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte en el programa, Fidel, porque él es criminólogo, doctor en bioética, ha colaborado con varias universidades y distintos centros oficiales de formación policial en España, en Guatemala, y posee una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la seguridad pública y las emergencias. Y es nada más y nada menos que el coordinador académico del Máster Universitario en Seguridad Pública en UNIR. Y dirán, y vale, ¿qué nos va a contar Fidel hoy? Pues tiene que ver con un tema que hemos venido sufriendo los españoles a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, y en otros países como en Francia. Sí, efectivamente, los incendios. Fidel, mi primera pregunta para ti, ¿qué ayuda en la prevención de estos grandes incendios? Pues ayuda, aunque en la propia pregunta va formulada la respuesta, ayuda el prevenir, el tener una conciencia preventiva muy desarrollada y eso ayudará a que sea eficaz todo lo que viene detrás. La palabra prevención hay que unirla también a la de planificación y luego llegaríamos a la respuesta, que sería lo último que estamos visualizando, lo más llamativo, ¿no? Pero entiendo que la labor fundamental está precisamente en la prevención. Fíjate que lo has dicho, ¿no? La prevención, la planificación, la inteligencia aplicada al riesgo, quizás la coordinación entre administraciones. Hoy en día es la primera línea de defensa frente a estos incendios que cada vez son más complejos, cada vez son más recurrentes. Y entonces, obviamente, dentro de las cosas que se me vienen a la mente preguntarte, Fidel, sería, ¿cómo se toman las decisiones antes de una emergencia? Bueno, pues en principio, aunque sucedan estas cosas que estamos viendo, no hay que desanimarse. No pensemos que está todo el trabajo por hacer, ni muchísimo menos. Hay mucho trabajo hecho, hay mucha planificación previa. España tiene mucha legislación al respecto que abarca muchos sectores. Es también una legislación multinivel que afecta tanto a las administraciones locales como a las comunidades autónomas, como al propio Estado. Lo que pasa que en estas situaciones parece que siempre vamos tarde, ¿no? Hablamos de los incendios, pero no nos olvidemos también, por ejemplo, de las inundaciones. No nos olvidemos también de otro riesgo importante, como son los fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Que quizá, partiendo de este último fenómeno, los fenómenos meteorológicos adversos, podemos también visualizar la intensidad la intensidad y la virulencia con la que se manifiestan incendios e inundaciones. Mira, hay una cuestión, en este caso la Estrategia Nacional de Protección Civil, que me gustaría señalarla, tenerla también un poco como punto de partida, porque para que veamos que parte de los deberes los tenemos hechos. Aquí la cuestión sería sacar un sobresaliente o una matrícula de honor. No nos vale con aprobar, no nos vale el aprobado justo, ni siquiera un notable. Necesitamos sobresalir. Bien, precisamente la Estrategia Nacional de Protección Civil tiene una visión prospectiva analizando pues todas aquellas amenazas que pueden materializarse y las capacidades de respuesta que son necesarias. Bueno, pues esta estrategia
habla de 8 posibles riesgos, ¿no? Como son las inundaciones, los incendios forestales, terremotos y maremotos, los riesgos volcánicos, los fenómenos meteorológicos adversos. Luego hay otros que, como has visto, todo esto tiene que ver mucho con la naturaleza, pero luego hay otros que ya tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestras sociedades, como son accidentes en instalaciones de sustancias peligrosas, transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y carretera y, por supuesto, el riesgo nuclear y radiológico. Bueno, pues estos ocho conceptos de riesgo están desarrollados de una forma prospectiva en el sentido de estudiar qué puede pasar y luego, ¿qué podemos hacer para, digamos, desactivar cuáles son los factores potenciadores de ese riesgo y cuáles son los que podemos hacer desde el punto de vista humano y de sociedad para minorar esos riesgos? Es importante hablar también de este concepto, ¿no? El de la minoración del riesgo. El riesgo cero no existe, lo que sí que hay posibilidades de reducir el impacto, de reducir las víctimas. Mira, precisamente en televisión hace 2 días veía unas imágenes de un terremoto de intensidad 7 que ha habido en Japón. Japón es un país donde las medidas de seguridad, las medidas preventivas, todo lo que tiene que ver con el urbanismo está muy desarrollado ante ese riesgo que lo tienen muy asumido. Pero me llama la atención que precisamente dentro de esta previsión, con un terremoto de esa magnitud hay un supermercado o unos grandes almacenes donde se acumulaban estanterías y las víctimas lo han sido como consecuencia de la mala instalación de las estanterías. Se les ha caído las estanterías encima, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que hay una previsión de cómo urbanizar o cómo construir y que lo tienen perfectamente codificado y trabajado. Y sin embargo, siempre quedan flecos en estas cuestiones que no sé qué tipo de vigilancia o qué tipo de supervisión tienen este tipo de empresas que ha resultado ser una ratonera para la ciudadanía que estaba ahí en ese momento comprando. O sea, como ves, siempre hay otro riesgo, o sea, siempre hay que pensar más allá. Por eso, esa visión preventiva tiene una magnitud prospectiva muy, muy importante, que es pensar siempre en otra cuestión que pueda pasar. Mira, siempre a la hora de planificar hay que pensar en dos cuestiones, en dos hipótesis, que serían lo que puede pasar, lo que conocemos que puede pasar, y luego siempre pensar en la hipótesis más peligrosa. Esa es la que nos dará el techo, ¿no?, de las necesidades preventivas, de qué tenemos que invertir para, si esa situación que consideramos la hipótesis más peligrosa que puede suceder, pues que las consecuencias sean las menores posibles. Y esto vale para todo tipo de catástrofes, calamidades y sobre todo aquellas en las que el ser humano y sobre todo las sociedades, las distintas sociedades pueden de alguna forma trabajar sobre ello. Mira, hay un sociólogo alemán que escribió un libro a finales del siglo pasado, en el año 90 y tanto, que se llama La sociedad del riesgo, ¿no?, hacia una nueva modernidad. Se llama Ulrich Berg y hablaba de los riesgos, ¿no?, que tenemos las sociedades modernas. Evidentemente, una sociedad moderna, pues que al final es lo que nos hemos dado. El progreso tiene esas cosas. Bueno, pero hay que pensar que no solo es la naturaleza la que nos persigue o la que nos puede producir daño, sino que también nosotros como sociedad tenemos alguna responsabilidad.
Y hablo de los poderes públicos, pero también hablo de las personas, porque todos queremos facilidades, todos queremos buenas carreteras, todos queremos estar en lugares urbanizados, todos queremos ciertos privilegios que, de alguna manera, estamos descuidando otras cuestiones. Fíjate que hay una cuestión a la hora de hablar de los factores potenciadores, como es la acumulación de población en determinadas localidades, ¿no? El incremento en la población urbana pues puede suponer un riesgo, no sé, por ejemplo, ante una inundación, ante un terremoto. Pero, por ejemplo, en los incendios tenemos el caso contrario. Aquí el peligro está en la despoblación. La despoblación ha hecho que el ámbito rural pues esté de alguna forma descuidado, o por lo menos más descuidado de como lo hemos conocido. Nosotros ya peinamos canas, ya tenemos una perspectiva, pero seguramente si le preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos, nos explicarían cómo funcionaba el campo hace 50, 60 o 70 años. Entonces, quiero decir que todos tenemos un poquito no voy a hablar de culpa, pero sí todos tenemos algo de responsabilidad. Y fíjate que en esto del desarrollo hablamos siempre de, hay dos factores, ¿no? El de la riqueza, lo que genera riqueza, que parece que buscamos que se quede hacia adentro, ¿no? Y el riesgo, sin embargo, el riesgo se queda, el riesgo es extrapolable, es transfronterizo. Una central nuclear te dará a ti energía, pero si hay una explosión, nos la vamos a comer todos los que están ahí, más todos los que lo rodean, ¿no? Entonces, esto es el efecto boomerang que produce el desarrollo de las sociedades. Entonces, bueno, pues todo esto hay que verlo desde un punto de vista muy amplio. Quien pretenda dar una solución simple o sencilla, pienso desde mi humilde punto de vista que está equivocado. Esto es un problema muy, muy complejo, y todos los problemas complejos requieren soluciones complejas, soluciones multidimensionales, multifactoriales y desde luego muy consensuadas para poderlas digerir adecuadamente. Bueno, sí, sin duda, sin entrar en tema político, sino en tema regulatorio, una de las quejas del ambiente rural es la hiperregulación de cosas. O sea, yo que vivo en la Sierra de Madrid, a mí todavía me sorprende el hecho de que para recoger piñas del suelo yo tengo que pedir un permiso y pagar una tasa y una cosa por ayudar en la limpieza. O sea, pero no te pido declaraciones en ese aspecto, porque ya eso es una cruzada mía en contra de la hiperregulación, que no tiene nada que ver con política, sino que yo considero que hay demasiadas normas y que tal vez esos problemas muy complejos, bueno, quizás se solucionan más sencillo de lo que parece, ¿no? Eliminando algunas cosas. Pero bueno, no quiero perderme porque has mencionado cosas muy importantes. Los terremotos en Japón, la cantidad de víctimas, si los comparamos con los terremotos en Venezuela y la cantidad de víctimas, bueno, ahí vemos precisamente esa fase de no prevenir, de no construir de acuerdo a normativa. Aquí tuvimos a mi buen amigo Tomás Miranda, de una constructora muy conocida en España como es Cimenta, que explicaba que el problema también, ahí sí, en esos países hace falta esa regulación tan estricta como la que tenemos aquí. O sea, ahí más bien la regulación ayuda. Caso terremoto. Pero fíjate que en el caso de incendios quizás no ha sido lo mismo. Entonces, quiero volver al tema. ¿Qué papel consideras, Fidel? Estamos conversando, por cierto, para los que han sintonizado tarde, con Fidel Bedía Castillo, coordinador académico del Máster Universitario en Seguridad Pública de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Mi Casa, Tu Casa. Y bueno, ahí hago una publicidad a mi querida universidad. ¿Qué papel juega esos factores como, por ejemplo, la tecnología, los simulacros? Qué importante los simulacros, sobre todo en nuestra zona querida de Andalucía, que es sísmica, ¿no? Saber cómo reaccionar ante un sismo, y organismos como la UNE, Fidel.
Bueno, pues son muchas preguntas condensadas en un mismo, en una sola línea, ¿no? Bueno, hablabas del terremoto de Venezuela. Mira, también hay un punto de partida en todo este tipo de explicaciones, que es si en situación ordinaria o en situación normal no estamos debidamente preparados, ¿cómo vamos a enfrentarnos a una situación extraordinaria o excepcional? Totalmente. Paradójico lo que digo, pero es así. Ya que estamos hablando también del ambiente universitario, es como ir a un examen sin haberte leído una sola línea de ningún tema de los que te vas a examinar, ¿no? Claro. La posibilidad de aprobar es muy limitadita. Bueno, pues en el campo de la seguridad, pues estamos en esa línea. No se puede enrolar a gente de la noche a la mañana. No podemos ir a comprar un camión de bomberos a ningún centro comercial. No podemos comprar un avión, no podemos disponer de muchos elementos materiales que serían necesarios. Por eso, en la cultura de la prevención está precisamente la planificación. Es decir, ¿qué me puede suceder? Y ante lo que suceda, ¿cómo puedo responder? Eso es una labor de muchas personas, de muchos sectores, de mucha integración, de mucha humildad. Mucha humildad. Es una cuestión a tener en cuenta. A sentarse en la mesa sin jerarquías, a sentarse en la mesa pensando en qué puedo aportar y qué puedo incorporar yo a ese plan de prevención. Entonces es necesario saber, por ejemplo, un municipio no puede tener, una administración no puede tener un número de excavadoras elevado porque no le da el presupuesto, evidentemente, pero sí que puede tener un inventario de, en caso de suceder algo, cuáles son las empresas que disponen de retroexcavadoras para poder avisarlas y que estén a disposición de esa emergencia. ¿Cuáles son los números de teléfono? ¿Quiénes son las personas de contacto? O sea, no empezar de cero, tener todo eso hilvanado y precisamente los planes de prevención que se hacen a nivel local, a nivel comunidad autónoma, todo eso está previsto. Porque una de las cuestiones legislativas que está contemplada y que está bastante desarrollada es precisamente la integración de planes. Los planes municipales de emergencia no lo hace cada ayuntamiento como quiere, sino que la comunidad autónoma le da unas pautas, unas normas para que se pueda integrar el plan del municipio A con el plan del municipio B y a su vez con el plan del municipio C. Y en caso de tener que ser la comunidad autónoma la que tome el mando de la situación, poder leer y poder hablar en el mismo idioma y poder conectar con las personas en igualdad de condiciones. A su vez, los planes de comunidades autónomas también están homologados por el Estado para que la comunidad autónoma A, en este caso hemos tenido la comunidad autónoma de Madrid, la de Castilla-León y la de Castilla-La Mancha, con unos incendios que se ha decidido por primera vez que sea una emergencia nacional. Y algo que está escrito, porque esto está negro sobre blanco, o sea, es que esto, por suerte, ya lo teníamos escrito, no ha habido que inventarlo. Mucha gente se ha echado las manos a la cabeza. No hay que echarse las manos a la cabeza. Es que una situación que afecta a 3 comunidades autónomas necesita de un mando único para incorporar los medios y, sobre todo, para dirigir la emergencia. No la puede dirigir ni la representante de la Comunidad de Madrid, ni el representante de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ni el de Castilla y León. Tiene que ser alguien del Estado, precisamente por las circunstancias. Y
están previstos, pero también hay otra herramienta, que es la situación de interés nacional, que también está prevista por la propia Ley de Seguridad Nacional para situaciones puntuales que desbordan los recursos que pueda tener una comunidad autónoma, y entonces el Estado hacerse cargo de esa situación, y tiene unas características, que es en un momento determinado, con los recursos ordinarios que tiene tanto el Estado como las comunidades autónomas como las administraciones locales, y en ningún momento afecta a los derechos fundamentales. O sea, sería una situación intermedia entre la normalidad y el estado de alarma. Bueno, pues eso lo tenemos, eso existe. Entonces, también es conveniente, pues, conocerlo y saber que uno solo no hace nada. Y de hecho, hemos visto cómo se ha pedido desde las comunidades autónomas ayuda al Estado, y el Estado a su vez pues ha pedido ayuda a Europa. Que Europa nos está ayudando, pues ya sabemos, ya conocemos que hay un mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Ahora algunos se están enterando, pero es que eso ya existía. Y precisamente está dotado de medios, y hay quien dice, oye, tienen que venir a ayudarnos desde Croacia, desde Italia, desde Turquía. No, pero si es que hay unos acuerdos. España, precisamente, como está integrada dentro del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, recibe esos apoyos, pero también apoya a otros países cuando es necesario. Cuando toca, y también tenemos unos acuerdos bilaterales con Portugal, precisamente porque por la masa forestal que linda Portugal con España es muy abundante, y tenemos ese acuerdo, y también tenemos unos acuerdos con los países del Magreb. Entonces, todo eso que mucha gente desconoce, eso forma parte de esa planificación anticipada que ya se tiene. Luego, efectivamente, hay situaciones, pues, que nos desbordan, porque, bueno, pues cuestiones, el incendio de Almería fue accidental en principio, parece que fue un poste de luz en mal estado que cayó, y bueno, pues eso sería una cuestión a tener en cuenta en cómo se gestiona la limpieza en determinados lugares o tal, pero es una situación totalmente accidental. Luego tenemos también situaciones imprudentes, negligentes o incluso de mala fe, ¿no? Como hemos visto algunos incendios que han sido provocados, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, es cuestión de tener en cuenta que todas estas, sobre todo los incendios, pues pueden ser por el componente humano, puede ser por el componente natural o incluso por el componente tecnológico. Entonces, no hay una explicación que de una sentada o de un golpe nos explique o nos solucione el problema. Pues mira, Fidel, creo que has dado una cátedra que espero te sirva posteriormente en alguna de tus clases de UNIR para explicar a los alumnos la situación. Este programa te lo pasaré porque ha quedado grabado y luego estará en nuestro canal de YouTube de Capital Radio. Muchas gracias, Fidel Bedía Castillo, por venir a nuestro programa. Pues nada, muchas gracias a ti por la invitación, y a vuestra disposición para lo que necesitéis, y espero que haya quedado claro que esto es un problema muy complejo, muy interesante, y que hay mucho trabajo por delante. Y seguramente tendremos otra entrevista más adelante. Gracias, Fidel. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.